Ya. Bueno, el de hoy día es todo lo relacionado a la parte introductoria de diabetes, tipos de diabetes. Eh, la diabetes mellitus ya desde siglos antes ya, digamos, se manejaba, pero no tal como diabetes mellitus. Tal es el caso que en la medicina hindú eh, fueron los primeros en llamar a la orina miel. ¿Por qué? Porque tenía ese sabor dulce, ¿no? Esto fue antes de que los europeos llamaran a la diabetes diabetes. Bueno, también se ha visto que las escrituras que ellos han dejado había, digamos, daban rastros de esta patología de la diabetes. Los hindúes utilizaban este término de ixumeja, que significaba orina de caña de azúcar, es decir, dulce, y gema como orina miel. También utilizaban lo que era, bueno, da a conocer que estos insectos, que es la characa y su ruta, eran insectos que eran atraídos por la orina. Como ahora, ¿no? Muchos de los pacientes ahora lo que me dicen es que cuando, digamos, en el suelo las hormigas se acercan. Muchas veces pues, suele pasar eso por lo que es la orina dulce. Y Bajajata, bueno, lo relaciona con la obesidad. Entonces ya desde hace mucho tiempo se veía esta patología. Entonces, el aumento de la diabetes en el mundo se ha asociado con el sedentarismo, es decir, que no hacemos actividad física, comemos a deshoras, comemos comida que no es saludable. Y del 2005 al 15, según la Organización Mundial de la Salud, obesidad es lo que está en azulito, ¿ya? Y lo que es sobre en la parte es el celeste. Entonces, tiene aproximadamente en el 2005 se tenía 400 millones de pacientes obesos. Sin embargo, para el 2015 tenemos una prevalencia de 700 millones, al igual que lo que es el sobrepeso. Para el 2005 teníamos 1.6 billones. Para el 2015 se duplica casi este valor a 2.3. Entonces, como les mencioné, esto se debe, uno, a los cambios alimenticios. Ahora es más fácil comer la comida que vemos afuera, a la comida saludable y el sedentarismo, ¿no? Y ahora se ha aumentado más lo que es la obesidad en niños. Hay estudios en los cuales hacen la relación entre el índice de masa corporal y el riesgo de tener diabetes. Y las mujeres son las que tenemos un riesgo aumentado de tener diabetes. Si vemos, cuanto más IMC tenemos, las que tenemos el riesgo, como les mencioné, las mujeres. Entonces, a partir de qué edad vemos que aumenta este riesgo es a partir de los 28 años. ¿Ya? Ustedes deben estar por esta edad, 24, 25, menos incluso, ¿no? Menos de 20, entonces no hay ese riesgo, pero cuando avancemos más nuestra edad, si no hacemos alimentación saludable y lo que seguimos con el sedentarismo, tenemos más riesgo a tener diabetes. Entonces, a nivel mundial, en el 2015 se estimó que en el mundo había unos 415 millones de pacientes diabéticos. Sin embargo, para el 2040 vamos a aumentar en este valor a 642 millones de personas. Solamente en Sudamérica podemos tener para el 2040, vamos a tener 48.8 millones de personas diabéticas. Entonces, en todo el mundo es como una epidemia, ¿no? Todo el mundo tiene diabetes. Y vean, desde 2015 se incrementa más. Y donde incluso va hacia el doble, va a ser en Sudamérica. En Perú se ha hecho un estudio, el estudio ENDES en el 2015, en el que se dio a conocer el porcentaje de personas mayores de 15 años con obesidad. Y se ve por regiones, ¿no? La región que tiene más obesidad es Tacna, Tumbes, Ica, y nosotros nos encontramos 15 con un 12%. Es decir, que de 100 pacientes, 12 son obesos, ¿ya? Eh, y bueno, la carga de enfermedad atribuida a la obesidad, sabemos que la obesidad es la madre de todas las patologías habidas y por haber, sobre todo las metabólicas, y el 47.3% de obesidad, digamos, te produce uno lo que es la diabetes. Un, un 12% va a lo que son accidentes isquemiovasculares.
un 21.6% de la hipertensión, un 2.6% es un ACV isquémico, cáncer de riñón, cáncer de endometrios, cáncer de colon, cáncer de mama, osteoartritis, y acá nos olvidamos, bueno, acá está mencionado lo que es hígado graso. Entonces, la obesidad es madre de todas esas patologías. Si nosotros tratamos la enfermedad, la obesidad está catalogado como una enfermedad crónica, entonces vamos a tratar de disminuir la incidencia de todas las patologías que les estoy mostrando. Este es un estudio también de Perú, donde nos da a conocer cuál es la prevalencia de diabetes mellitus. Bueno, se hizo un tamaño de muestra en 1.677 personas. La prevalencia de diabetes en Perú fue del 7%, es decir, que de 100 personas, 7 son diabéticas. Eh, y nos da un total, ¿no? Acá, la prevalencia en Perú es del 7%. Que conocen su diabetes es 4.3% y que es algo nuevo, casi diagnosticado nuevo es 2.8%. No debería haber este nuevo alto, ¿no? Es por eso que los controles deberían hacerse a partir de los 30 años, tomar una glucosa. La prevalencia entre la diabetes según la edad y sexo, bueno, las mujeres tenemos más prevalencia y esto aumenta, como les mencioné, a partir de los 30 años. Aumenta la incidencia, ¿ya? En varones es menos. Por regiones naturales, donde hay mayor prevalencia de diabetes es en la costa, y esto es debido a que ellos, digamos, tienen más, uno, que la comida rápida, los hábitos no saludables son más frecuentes en esta población de costa. En la sierra es menos, pero ahora si volvemos a hacer un nuevo estudio, en la sierra también se incrementa esta prevalencia y en la selva es menos, ¿no? Según el grado de instrucción, claro, las personas que tienen menos grado de instrucción van a ser aquellas personas que tienen mayor prevalencia. Pero mire, pacientes o personas que tienen estudios superiores, es decir, universitarios, entonces para universitarios, tienen diabetes y esto no debería de pasar, pasa, digamos, en médicos hay pacientes diabéticos, no debería pasar. Si tienen un estudio superior, saben qué es una diabetes, cuáles son las complicaciones, debería prevenirse. Entonces, a nivel de nivel de instrucción, vamos a ver que en todos los niveles ahí seas un paciente instruido o no seas. Bueno, ya que hay un cuadrito donde se ve, ¿no? Que la prevalencia va a ser mayor en pacientes sin instrucción, pero al igual que pacientes con instrucción superior. Tenemos también un estudio que nos da lo que es hiperglicemia en ayunas y edad, y nos va a mostrarnos que a partir, como se ve, a partir de los 25, 20 años va aumentando esta incidencia de hiperglicemia. Lo otro es los egresos hospitalarios de la diabetes mellitus y por otras enfermedades no transmisibles. Antes, digamos, siempre estaban las iras, ACV. Sin embargo, la diabetes es una tercera causa de hospitalización comúnmente, ¿no? Entonces, ya no, antes no era eso. Veíamos iras, otra patología, pero diabetes no. Pero ahora sí, desde 2011. Y se estima que para el 2024, ya con unos 3, 4 años, nosotros tengamos en el Perú 1.721.893 personas con diabetes. 2020 tenemos supuestamente 1.578.921, pero esto va a aumentar. Entonces, ¿por qué tenemos que tratar la diabetes? Uno es por las complicaciones serias que esta va a producir. Nos va a producir la retinopatía, que es una de las causas principales de ceguera. Nos va a producir ACVs, que esto va a aumentar 2 a 4 veces la mortalidad cardiovascular. Nos da lo que es la nefropatía diabética, causa principal de lo que es enfermedad renal terminal. Nos da la neuropatía diabética, y puede ser autonómica y periférica. Enfermedad cardiovascular, 8 de 10 individuos de diabetes mueren con eventos cardiovasculares. Y todo al final, para el Estado, o para el Estado sobre todo, ¿no? Si una persona no previene la diabetes, va a ser una nefropatía diabética, y si hace una nefropatía diabética terminal, este paciente va a entrar a diálisis. Y cuanto más, digamos, entra a terapias como diálisis, que se les opera el ojo, que van a recibir un stent, el gasto es mucho mayor. Entonces, pudiendo prevenir o controlar la diabetes, tenemos esto que es menos, ¿no? Entonces,
La diabetes es un síndrome de alteraciones metabólicas que va a presentar con hiperglicemias inapropiadas, que produce una deficiencia absoluta o relativa de insulina. ¿Por qué le decimos deficiencia absoluta? Es en pacientes que tienen diabetes tipo 1 o relativa en pacientes que tienen tipo 2. También puede haber que existe en estos pacientes un defecto de la insulina, lo cual se llama resistencia a la insulina. Entonces, la clasificación etiológica de la diabetes mellitus vamos a tener cuatro, ¿ya? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y diabetes gestacional. Entonces, diabetes tipo 1 es como la que conocemos que es por destrucción de las células beta, es decir, que ese páncreas de ese niño no produce nada, se destruye el páncreas y no produce nada de insulina. La diabetes tipo 2, que generalmente es por una resistencia a la insulina, hay una deficiencia de esta, ¿no? De la insulina. Los otros tipos de diabetes tenemos todos estos. Las diabetes MODI, que son las hereditarias juveniles, las por una alteración en el gen de insulina, alteración en lo que son los canales de potasio sensibles a ATPase. Hay diabetes, si seguimos viendo acá, diabetes genética. Hay la diabetes neonatal que puede ser transitoria permanente, enfermedades del páncreas exocrino, las pancreatitis, traumatismo, las pancreectomías, neoplasias, fibrosis quística, estos pueden producirnos a la larga diabetes. Es por eso que en aquellos pacientes que tienen pancreatitis hay que hacer monitoreo de glucosa por lo menos cada 6 meses. Las endocrinopatías también nos producen lo que son hiperglicemia, diabetes, tales como la acromegalia, síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, el hipertiroidismo también, aldosteronoma y el somatostatinoma. Todas estas endocrinopatías te producen hiperglicemia y es debido, digamos, a que estas son hormonas contrarreguladoras. Y si hay un tumor en la adenohipófisis, estas van a producir más hormonas. Producidas por fármacos o químicos, ahora con eso del COVID, he visto pacientes que reciben dexametasona, entonces si reciben dexametasona a una dosis pequeña por 10 días no pasa nada, pero si recibe a una dosis diaria por 4 o 5 meses van a hacernos Cushing, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Los síndromes poliendocrinopatías autoinmunes. Y bueno, hay otras enfermedades que también están relacionadas, ¿no? Con la diabetes, que es parte de los defectos cromosómicos, como es el síndrome de Down, Klinefelter, Turner, Prader-Willi, síndrome de Wolfram. Entonces, estas son las causas de una diabetes. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos diabetes, tenemos que tener la causa. Tipo 1, tipo 2, otros tipos de diabetes, o lo que es la diabetes gestacional, que solamente se da durante el embarazo. Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a empezar con lo que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es aquella que está mediada por el sistema inmunitario, anteriormente llamada, lo que conocíamos, diabetes dependiente de insulina o insulina dependiente, lo que decían, ¿verdad? También se le conoce con el nombre de diabetes de inicio juvenil. ¿Y esto por qué? Porque se da en niños hasta la adolescencia. Y nos va a representar del 5 al 10% de las diabetes y se debe por la destrucción autoinmune mediada por las células B pancreáticas, es decir, que se destruyen las células. Como se destruyen las células, no hay insulina, entonces producen una diabetes. Los marcadores que van a participar van a ser los autoinmunes, incluyen para hacer un diagnóstico, si nosotros solicitamos anticuerpos, tenemos que solicitar las células de islotes, los autoanticuerpos contra GAD, insulina, tirosina, fosfatasa. Esto significa que tenemos que pedir, para confirmar si es diabetes tipo 1, pedir estos anticuerpos. Basta con un positivo y esto nos dice que es una diabetes tipo 1. Esto generalmente pedimos lo que es estos autoanticuerpos en aquellos pacientes que tienen una edad entre aproximadamente eh, 17 años y 18 años, que digamos la clínica o el fenotipo no nos ayuda para decir si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Entonces, estos son los autoanticuerpos y el que tiene mayor sensibilidad es los anticuerpos GAF, luego les siguen los anticuerpos insulina, la tirosina fosfatasa y el transportador de zinc. Como les mencioné, basta uno que tengamos positivo y es para catalogar como diabetes tipo 1, ¿ya?
Entonces, la diabetes tipo uno se define por la presencia de uno o más de esos anticuerpos. La tasa de destrucción de la célula B es bastante variable. En algunos individuos es rápida y luego es lenta, En adultos, en cambio, empieza con lenta y luego ya es de una forma rápida. Generalmente los niños que van a debutar con diabetes tipo uno empiezan con una cetoacidosis como manifestación de la enfermedad. Mm, otros tienen hiperglicemia moderada en ayunas que puede cambiar rápidamente, hiperglicemia severa o cetoacidosis con una infección o estrés, y eso es lógico, ¿no? Si estos pacientes tienen una hiperglicemia y hay un proceso de lo que no recibe tratamiento, infección o trauma, entonces van a tener una cetoacidosis. Eh, Ahora, hay un escenario que le dicen, cuando en la enfermedad hay todavía un poquito de células pancreáticas que me están produciendo lo que es insulina. Entonces, en esos pacientes, la insulina que nosotros vamos a dar exógena va a ser menos. Pero hay algunos pacientes que ya debutan con cetoacidosis, no tienen ningún tipo de secreción de insulina. Entonces, estos pacientes es necesario hacer el reemplazo. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes también? Niveles bajos o indetectables de péptido C. El péptido C es una prohormona, entonces si no hay insulina, tampoco no vamos a detectar péptido C. Es por eso que un paciente, muchas veces para diferenciar si es diagnóstico de diabetes tipo uno o 2, pedimos péptido C. Y la diabetes va a dar tipo uno, generalmente se da en la infancia o adolescencia o en etapas extremas de la adultez, como cuando los pacientes tengan 80 o 90 años de vida. La destrucción de estas células pancreáticas, de las beta, pueden ser por predisposiciones genéticas y también está relacionada con los factores ambientales. Porque nos dicen, ¿no? ¿Por qué se destruyen estas células? Las células beta. Entonces, uno es los factores genéticos y algunos factores predisponentes, ¿no? Muchas veces, bueno, más luego dice que virus son los que nos pueden, o se relacionan con que aparezca la diabetes tipo uno. Eh, las personas con diabetes tipo uno son propensos a traumas autoinmunes. Es lógico, ¿no? Si tú presentas una enfermedad autoinmune, puedes presentar dos hasta tres. Entonces, se relaciona uno con la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves-Base-Down, la de Addison, la enfermedad celíaca, vitiligo, hepatitis autoinmune y la miastenia grave y anemia perniciosa. Es por eso, si nosotros diagnosticamos un paciente con diabetes tipo uno, podemos pensar también que esta puede tener una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, cada 6 meses tenemos que hacerle una prueba de TSH para ver sí o no tiene este paciente otra enfermedad autoinmune. Y cuando encontramos dos enfermedades autoinmunes, la llamamos una enfermedad poliglandular. El diagnóstico. El diagnóstico en la diabetes tipo uno, tipo 2 y otros tipos de diabetes va a ser los mismos criterios. El diabetes gestacional es diferente. Entonces, en un paciente con diabetes vamos a encontrar los síntomas clásicos. La glucosa va a estar incrementada, y generalmente vamos a ver si nosotros pedimos una glucosa postprandial o aleatoria, vamos a tener más de 200. Entonces, hay que determinar en estos pacientes cuánto tiempo han tenido la sintomatología. Los síntomas de la diabetes son poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, que son las 4 Ps. Y los criterios son eso, tanto para diabetes tipo uno como diabetes tipo 2 u otro tipo de diabetes. Los criterios son estos. Ay, disculpen, chicos, me da sueño. Ya. Entonces, el primer criterio es una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126, pero esta glucosa en ayunas tiene que ser por lo menos con un ayuno, valga la redundancia, de 8 horas, ¿ya? Y el día anterior no tienen que haber comido, digamos, algo copioso, tiene que ser lo más tranquilo. Entonces, si es glucosa mayor a 126, podemos decir que es un criterio para diabetes. Otro criterio es la glucosa plasmática 2 horas, 2 horas durante el test de tolerancia oral a la glucosa, con una glucosa anhidrida de 75 miligramos. Si es mayor a 200, también es diabetes.
En esta prueba de test de tolerancia a la glucosa, te da a beber en un vaso mezclado con glucosa anhidrida, 75 gramos, te hacen tomar y te miden la glucosa basal a la hora y a las 2 horas. Si a las 2 horas te sale más de 200, paciente diabético. El otro criterio es la hemoglobina glicosilada, pero para poder nosotros decir que sí, esta hemoglobina glicosilada me sirve para hacer diagnóstico, tiene que estar certificado por el DSCT. Sin embargo, no hay laboratorios que estén certificados por esta entidad. Pero nos relacionamos, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos un paciente que tiene una glucosa de 180 y una glicosilada de 7, es diabético. Pero sin embargo, tenemos un paciente con 126 de glucosa y una glicosilada de 6,5, tendríamos que dudarlo, ¿ya? Es muy importante la glicosilada, más nosotros lo utilizamos para seguimiento que para diagnóstico. Y otro punto es cuando el paciente va a tener sintomatología de hiperglicemia, como poliuria, polidipsia, polifagia, y una glucosa plasmática mayor a 200 a cualquier hora. Es decir, no, si yo tengo poliuria, polidipsia y con que me saque a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, 6 de la mañana y me sale más de 200, es un paciente diabético. Entonces, lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes. El manejo en la diabetes es los estilos de vida, actividad física y en pacientes tipo 1 necesitan insulina. Tu cuerpo no produce insulina, entonces necesitamos que la administración externa de insulina, que eso lo vamos a ver luego en lo que es el manejo. Entre la diabetes tipo 1 ya hemos visto que es por una destrucción de las células beta del páncreas. Luego vamos a la diabetes tipo 2, pero antes de la diabetes tipo 2 hay un estado que se llama prediabetes. Como enfermedad no está, pero esta prediabetes nos ayuda, digamos, a poder evitar que esta patología suba a una diabetes tipo 2. Entonces, este término de prediabetes es utilizado en personas cuyos niveles de glucosa no cumplen los criterios para lo que es diabetes, pero son demasiado altos para considerarse normal. Entonces, en la prediabetes no debe verse como una entidad clínica, como les digo que no es una enfermedad, pero sí, digamos, es como una advertencia, ¿no? Que nos dice que si no tratamos esta prediabetes, este paciente va a tener mayor riesgo de diabetes y mayor enfermedad cardiovascular. Entonces, la prediabetes se asocia a lo que es obesidad, especialmente la abdominal o visceral, dislipidemias con triglicéridos altos o colesterol LDL, lo que llamamos esto el síndrome metabólico. No por eso que sea gordito una persona, si su glucosa es mayor a 100, es un paciente prediabético. Entonces, la prediabetes, como ya habíamos dicho en la definición, que es un término que se utiliza para aquellos pacientes que no tienen diabetes, pero que están demasiado altos. Entonces, la glucosa basal en un paciente con prediabetes es de 100 a 125. Entonces, ¿cuánto sería lo normal que un paciente debería tener? Menos de 100. Cuando ya es 101, 102, eso es un paciente con prediabetes. Otro criterio para decir que es prediabetes es cuando la glucosa en test oral con test de tolerancia oral a la glucosa se encuentra entre 140 y 199. Y la glicosilada, cuando se encuentra de 5,7 a 6,4, decimos que es una prediabetes. Bueno, acá hay unos estudios que ya lo van a leer luego. Entonces, ¿a quiénes debemos hacer las pruebas de tamizaje de diabetes o prediabetes? Esto se debe realizarse en pacientes adultos asintomáticos, porque la diabetes no te va a decir como una ITU, no te va a darte signos inmediatos de diabetes, no te da. No es como en una ITU, en una ITU vas a tener disuria, fiebre. En cambio, en una diabetes no vas a tener fiebre para que te digas si mañana vas a tener una diabetes. Entonces, ¿en quiénes se hace el criterio de diagnóstico? Se hacen aquellos pacientes que tengan obesidad o sobrepeso. También se hacen en los familiares, perdón, en los pacientes que son familiares de primer grado con diabetes. Si tu papá tiene diabetes, tú también tienes que hacer tu prueba para diabetes. Lo que es la raza, la afroamericana, latina, tiene más predisposición para hacer lo que es diabetes. Historia de un evento cardiovascular, hipertensión 140-90, pacientes con dislipidemias
mujeres con síndrome de ovario policístico y aquellos pacientes que están en actividad física. Entonces, todos estos criterios nos ayudan para hacer un control en aquellos pacientes o prevenir lo que es la diabetes. Habíamos hablado en que tanto el sobrepeso y la obesidad nos llevan a lo que es la prediabetes. Hay que tener en cuenta que por lo menos al año tienen que hacerse lo que es la hemoglobina glicosilada. En mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional, se debe hacer las pruebas por lo menos cada 3 años, lo que es el test de tolerancia a la glucosa. Y las pruebas también a partir de los 45 años pueden comenzar de forma anual o mes. Bueno, se estima que en los jóvenes con sobrepeso, que son por encima del percentil 85 u obesos por percentil del 95, tiene uno o más factores arriesgados o adicionales basados a la asociación de diabetes. Percentiles ya lo van a ver igual en pediatría, ahí nos dicen a partir del percentil 85 es sobrepeso y a partir del percentil 95 es obesidad. Esto va para niños, ¿ya? Eh, Cuando también podemos sospechar en un niño que tenga prediabetes o un adolescente es cuando la mamá ha tenido antecedentes de diabetes gestacional. Es por eso que tenemos que preguntar generalmente esto pasa con la historia, ¿no? En la primera entrevista si ha sido, ha tenido como antecedente madre con diabetes gestacional o paciente con macrosomía, ¿no? Entonces, hay que también pensar en aquellos antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en parientes de primer y segundo grado. Bueno, les había mencionado la etnia y los signos de resistencia a la insulina. Si ustedes pueden observar en algunos en familiares, van a ver que tiene en el cuello lo que es la acanthosis nigricans. Entonces, es una placa que generalmente se da por la resistencia a la insulina. Entonces, la diabetes tipo 2 antes era conocida como diabetes no insulino dependiente, pero ahora hay pacientes de tipo 2 que sí crónicamente reciben insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas también se agota. Ya abarca, bueno, va a abarcar eso la diabetes tipo 2 a individuos con deficiencia relativa o absoluta. Ya les mencioné, relativa es en diabetes tipo 2 y absoluta es en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Ya? Entonces, en la diabetes tipo 2, lo que es CAD significa cetoacidosis. Esto generalmente va asociado al estrés de otra enfermedad, es decir, que hay un factor predisponente para que dé cetoacidosis, infecciones, uso de corticoides, antipsicóticos, atípicos, lo que es los inhibidores de contransportador 2 de sodio son los medicamentos que se llaman inhibidores 6GLT2. Bueno, los determinantes epidemiológicos para saber una diabetes tipo 2 van a ser estos, ¿no? Ejemplo, características personales, edad, sabemos que da a partir más de los 30, sexos de mujeres, raza latina, americanos tienen mayor predisposición. En lo que es la conducta, aquellos pacientes que vemos que son obesos, pacientes que están en sedentarismo, alimentación, estrés, y lo otro lo que llamamos, ¿no? La urbanización, modernización en los campos, antes no había mucha prevalencia de diabetes. Sin embargo, ahora que vienen a la ciudad, estos pacientes se hacen diabéticos por los hábitos saludables. Bueno, los factores de riesgo ya los habíamos mencionado ya. Vamos a avanzar. Y bueno, acá vamos a ver, esto es un artículo que se ha realizado lo que es la retinopatía, y vamos viendo que a mayor hemoglobina glicosilada, empezamos con 3,4 y el incremento es mayor hasta 7,5, lo que es la hemoglobina. Puede llegar, y si vemos nosotros la glucosa, las glucosas basales o las glucosas postprandiales van a ser incrementadas de acuerdo a lo que pasa en las horas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante la glicosilada? Porque a mayor glicosilada, mayor de 6,5, nos produce lo que es la retinopatía. Es por eso que se debe hacer los seguimientos a los pacientes.
La patogenia de la diabetes es compleja y se ha comprobado que hay varios factores medioambientales que tienen importancia en lo que es la parte de la aparición de la enfermedad. Y acá vamos a ver un ratito para que ustedes puedan ver y yo me deje entender un poquito más. Ahí este video. Este video nos va a dar lo que es la etiopatogenia, nos va a mostrar cuáles son los principales octetos que nos verifica o nos da lo que a conocer lo que es la diabetes. Entonces, este videito va a durar más o menos unos 7 minutos. A ver, ya. Uno y audio. Ya. Doctora, disculpe, sigue sin audio. Tiene que habilitar de la presentación el audio, porque está usted con su audio, pero no la presentación. No se escucha, doctora.